¿Cuál sería su primera lectura de lo sucedido esta tarde allá en Bolivia? Hola, Rey, un gusto saludarte y por tu intermedio a todos quienes nos ven. Mira, es una situación extraña la que se ha vivido esta tarde, un intento de golpe express que ha sido sofocado o se ha simplemente desarticulado de una manera muy rápida, una situación efímera. En mi criterio, realmente no ha habido una sensación de zozobra a nivel nacional. Y además hay que entender que la modalidad de un golpe militar al estilo del siglo pasado es muy poco viable, considerando que Bolivia hoy por hoy atraviesa una crisis múltiple de naturaleza económica, social, política y medioambiental. Por tanto, un gobierno de facto, vía militar, vía las armas, no tendría resistencia ni viabilidad, con lo cual este intento, si es que es un intento genuino, es más una locura, una situación descabellada, que una acción que verdaderamente haya podido poner en riesgo al país. Seguidamente, también es importante mencionar de que el señor Zúñiga, el general Zúñiga, extrañamente, de forma explícita, ha hecho declaraciones en los últimos días dando la sensación de su manifiesto apoyo al actual gobierno y súbitamente aparece con una acción golpista. Entonces, algunas cosas realmente no cuadran. Pero usted me dirá, ¿y qué va a pasar después? Bueno, ese es el punto. El presidente Arce, que Exactamente. atraviesa un momento de extrema fragilidad en este momento, ha recibido una adhesión y una cohesión interna muy importante, porque él tiene una crisis política en el fuero mismo de su partido con el líder histórico Evo Morales. Básicamente, hoy por hoy se ha fortalecido porque las organizaciones sociales pues le han dado un respaldo en plan corporativo y con un alto nivel de cohesión. Al mismo tiempo, los actores internacionales Ujú. relevantes han mandado su mensaje de apoyo y por último, hasta la oposición ha condenado esta acción aparente de intento de golpe. Pero ¿qué podría suceder al día después? Que a título de que el país está en riesgo y de que hay un proceso de desestabilización golpista en camino o latente, el gobierno podría incrementar notablemente su autoritarismo y además tomar medidas de excepción, porque en Bolivia, para que lo sepan los que nos ven, esta semana y estos días tenemos en Apronte una movilización multisectorial por distintas razones, maestros, salud, gremiales, transporte pesado, que pondrían en Ya. una situación extremadamente complicada al gobierno. Ahora, profesor, ¿qué tanto puede haber en esto? Por un lado, lo que decía Zúñiga, que este intento golpista era parte del malestar que había entre los militares, eso por una parte, y por el otro, lo que se ha hablado mucho, que en el fondo está este enfrentamiento, este conflicto político que mantienen el actual presidente y el exmandatario Evo Morales. ¿Qué hay de eso? Mire usted, el sector de las Fuerzas Armadas en Bolivia es probablemente no es probablemente, es el único sector en Bolivia que tiene una jubilación del 100%, es decir, los militares se jubilan y reciben como pensión jubilatoria el 100% del ingreso. Ese es un privilegio que no tiene nadie en este país. Por lo tanto, es muy difícil que en esas condiciones haya una genuina o un genuino malestar al interior de las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, más bien reciben un trato privilegiado y este intento de golpe ha manifestado que no ha tenido adhesión ni apoyo absolutamente de ninguna otra unidad castrense en el país. Entonces, por eso no cuadra mucho que esto haya sido un genuino intento de golpe de Estado. En muchos en Bolivia sostenemos y sospechamos que podría ser una puesta en escena para más bien generar y darle al gobierno el argumento de que puede actuar de una forma fáctica mucho más dura en el entendido de que está en riesgo la democracia, la ruptura de la constitucionalidad y eventualmente pues hasta la vida misma de las autoridades. En este escenario, endurecer las medidas obviamente podría tener un cierto justificativo
Y ese es tal vez el riesgo que muchos intuyen que podría darse en los próximos días, dado que no hay capacidad resolutiva a los problemas estructurales. Y podríamos hablar entonces que todo está bajo control, porque ¿qué tanto poder podría tener ahora el presidente Arce en esta nueva cúpula militar, la que toma el mando esta vez? Porque al final, si fue un intento verdadero o falso, ahí está. Y por un lado hubo manifestaciones de ambos bandos, como le decía, del expresidente Evo Morales y bueno, el llamado a la calma del presidente Luis Arce. Y de ahí que muchos tenían la preocupación de que esto podría complicarse y escalar mucho más. ¿Cómo usted lo ve, profesor? Mire, depende. En realidad esto puede tener salidas muy distintas a las que se puede uno imaginar. La implosión interna del principal partido gobernante, con la disputa del ex líder histórico Evo Morales y el actual presidente Arce Catacora, indudablemente que están creando un profundo problema de gobernabilidad y de gobernanza. El hecho de que hoy se haya producido esta situación, yo considero que era muy poco probable que hubiera podido prosperar, pero más bien el resultado ha sido diferente, es decir, cohesión interna y apoyo internacional y nacional. No obstante, la disputa entre Morales y Arce Catacora puede tener dos tipos de caminos. La primera sería, porque han coincidido tanto Morales como Arce Catacora, en que hay que sofocar los intentos golpistas. Primera coincidencia que tienen en muchísimo tiempo. Dado que la pelea entre Morales y Arce está inviabilizando su condición política y poniendo en riesgo el éxito electoral, esto podría dar pie más bien a que se avengan de forma pragmática y encuentren puntos de intersección para romper, o por lo menos para dosificar esta disputa interna. Entonces nos podrían salir con la sorpresa el día de mañana que el partido más bien se vuelve a unir por la patria, por la democracia, por la constitución, y tendrían una viabilidad en términos de correlación de fuerza parlamentaria mucho más expedita para el actual gobierno, lo cual significaría que tendrían que pactar algunas cosas, pero unidos indudablemente incrementan notablemente su peso específico. El otro escenario es que vayan a la disputa definitiva y que el señor Arce Catacora, a partir de mañana, a título de que hay movimientos desestabilizadores, encuentre en Evo Morales uno de esos flancos desestabilizadores y tome medidas mucho más duras y lo termine de separar de la disputa electoral. Entonces, ambas situaciones están todavía en el imaginario popular como probables situaciones. Yo le diría que un avenimiento entre las partes confrontadas podría ser una solución pragmática, enarbolando o invocando la unidad del país y que el país esté en riesgo, cosa que yo personalmente no veo que el país esté en intentonas golpistas. Y como último, profesor, yo le preguntaría, ¿cree que este acontecimiento, el de hoy miércoles, podría ser como el inicio de un calentamiento en el ambiente político a medida que se acerquen los comicios del próximo año? No, porque el ambiente ya está preelectoralizado, Rey. La disputa prematura de la implosión del partido oficialista ya ha electoralizado el clima en Bolivia, porque básicamente son dos figuras fuertes, Morales y el actual presidente, y más bien en el campo o en el espectro opositor todavía no hay prospectos que realmente tengan una musculatura suficiente como para disputarles el campo político. Entonces ya está preelectoralizado hace bastante tiempo, pero más bien podría generar una resolución pragmática, es decir, o Arce Catacora se endurece, cosa que yo creo que eso va a suceder a partir de mañana. Yo creo que Arce Catacora, con el argumento o el justificativo de un proceso desestabilizador o golpista, puede volver y tener un fuste mucho más autoritario con esa justificación, y también podrían tender puentes de oro o puntos de intersección con su rival interno para avenirse y luego nuevamente cohesionarse como partido e incrementar su capacidad competitiva en temas político-electorales. Pero no va a haber medias tintas. Es decir, esto que ha sucedido
sea planificado o no planificado, de cualquier manera está generando un punto de inflexión en la política boliviana. Pero lo que yo estaría casi seguro que va a suceder es que vamos a tener un gobierno mucho más autoritario porque no tiene capacidad de resolver principalmente los problemas de la economía y los movimientos de todos los sectores se están enfilando en esa línea por la crisis económica, la ausencia de dólares y la cada vez más Pues, sistemática desaparición de combustibles. ya. Pues bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos meses. Gracias, gracias Franklin. Era el politólogo y analista Franklin Pareja desde La Paz.